En esta segunda parte de la bioquímica hablaremos de una biomolécula inorgánica, que es el agua. Entonces en este video entenderemos qué cosa es la molécula de agua. Como ustedes saben por el primer video, la bioquímica está separada en dos, lo que es bioelementos y biomoléculas. El agua se encuentra en las biomoléculas inorgánicas. Ahora aquí veremos de qué cosa es la molécula de agua. El agua es una molécula inorgánica. ¿Pero por qué es inorgánica? Porque el agua no tiene ni un solo carbón. El H2O, o sea el agua, no es orgánica porque no tiene enlace carbono-carbono. O sea, decimos de que una molécula es orgánica cuando apenas tiene dos carbonos. Por ello que el agua es una molécula inorgánica. El agua tiene oxígeno e hidrógeno. ¿Cuántos elementos diferentes tiene el agua? Tiene dos, el oxígeno y el hidrógeno. Por ello también se le conoce como binaria. Aparte de ser binaria, también es bipolar. Además de ser bipolar, también es asimétrica y que es considerado como un solvente universal. Ahora, ¿por qué el agua es bipolar? Porque tiene dos polos. El agua está compuesto por oxígeno e hidrógeno. Como hablamos en el video anterior, decíamos que el oxígeno es electronegativo, o sea, robaba electrones. Como el oxígeno siempre está detrás del electrón, el oxígeno gana una carga relativamente negativo, a lo contrario del hidrógeno, que es positivo. Por eso es que puedo afirmar que el agua es bipolar, porque tiene dos polos. Por eso que aquí vemos que el polo que se encuentra al lado del oxígeno va a ser negativo, y en el lado del hidrógeno va a ser el polo positivo. Aquí en los hidrógenos el ángulo que los separa a los dos hidrógenos es de 104,5 grados. ¿Qué más podemos decir del agua? Que también es asimétrica, como lo habíamos mencionado. ¿Qué significa ser simétrico? Si tú agarras una papaya y lo cortas en dos, las dos partes van a ser iguales. Pero en este caso del agua no van a ser iguales. Por ello que se le dice que es asimétrica. Ahora, ¿cómo se llama el enlace que une al oxígeno y al hidrógeno en una molécula de agua? El enlace covalente. El enlace covalente es un enlace fuerte que une al oxígeno y al hidrógeno. Cuando vemos la molécula de agua, pareciera que veríamos un tetraedro. No tiene tanto la forma de un tetraedro, pero por esa razón se le dice un tetraedro irregular. Y como lo habíamos mencionado, también se le dice asimétrica. ¿Qué otra característica tiene el agua? El agua se dice que también es conocida como el solvente universal. Pregunta de examen San Marcos. ¿Por qué el agua es un solvente universal? Si nosotros tenemos un vaso de agua y le agregamos una cucharita de sal, ¿qué pasa con el granito de sal cuando lo echas al agua? Se disuelve, se desaparece. ¿Y te has preguntado cómo es que se ha disuelto? ¿Qué pasó para que se disuelva? Lo que pasa es que estás aplicando la bipolaridad del agua, a lo que nos lleva a la constante dieléctrica. ¿Cómo así? Si tú echas el cloruro de sodio, al momento de echarlo al agua, se disuelve. Como el agua también tiene su carga positiva y también tiene carga negativa, como ustedes saben, hay elementos negativos y positivos, a la cual llamamos catión y anión. ¿Qué pasa o qué hace el agua cuando hace contacto con el grano de sal? O sea, cuando el sodio ingresa al agua,
de manera automática el sodio empieza a desaparecer. Sabemos que el sodio es positivo y que el agua tiene un polo negativo y positivo. Cuando el sodio ingresa al agua, como es positivo, se va al lado del oxígeno, que es negativo, y el oxígeno lo empieza o se lo empieza a robar, por decirlo así, y lo vuelve más pequeño. Todas las moléculas de agua empiezan a hacer lo mismo. Por ello, que el sodio se disuelve de manera rápida. Ustedes saben que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Por tal motivo, si el sodio es positivo, va a ir al lado de los negativos, al polo negativo, o sea, al lado del oxígeno. Otro ejemplo, aquí tenemos el cloro y el agua va a empezar a llevarse el cloro y poco a poco lo va a estar empezando a hacer más pequeño. Y como ustedes saben que el cloro es negativo, el polo que lo va a tomar es el polo positivo, donde están los hidrógenos. Y cuando se lo lleva, hace que el cloro se haga más pequeño y más pequeño y se disuelve. A ese proceso se le llama ser el solvente universal. ¿Por qué? Porque hace ese proceso hasta que no quede nada. El agua es un solvente universal de moléculas polares. Pregunta, ¿el agua puede disolver el aceite? No, el aceite no es polar. El aceite es apolar, por tal motivo el agua no puede disolverlo. O sea, el agua solamente puede disolver lo que es polar. Entonces, aquí en la constante dieléctrica hemos visto que el agua es solvente universal. Hemos tomado un ejemplo del sodio, donde sabiendo que es positivo, la molécula de agua en el polo negativo lo va a tomar. Y todas las moléculas presentes van a hacer lo mismo y hace que el sodio se haga mucho más pequeño, hasta que prácticamente no quede nada. De igual manera con el cloro, que es negativo, donde lo va a tomar el polo positivo, donde están los hidrógenos. Entonces, ¿qué hace que el agua sea un solvente universal? Que tenga carga positiva y carga negativa. Ahora aquí pasamos a la densidad del agua. Cuando el agua es menos densa. El agua es menos densa cuando es sólida o es líquida. ¿Qué pasa si tú tienes un vaso de agua y le agregas un cubito de hielo? El cubo empieza a flotar. ¿Pero por qué sucede eso? Porque el cubo de hielo pesa menos, a pesar de que el cubo también es agua. El agua sólida es como que adentro tiene una especie de flotadores, por eso pesa menos. Por ello que el agua sólida es menos densa. Aquí una pregunta clásica. ¿Cuál es menos denso? ¿El aceite o el agua? Mezcla agua con aceite y dime que al igual de un cubo de hielo, ¿qué cosa flota? ¿El agua o el aceite? El aceite es menos denso. Entonces decimos que el agua sólida es menos densa que el agua líquida. Ahora aquí también decimos, ¿cuándo es el momento en que el agua pesa más? Pesa mucho más. ¿Cuándo sucede de que el agua es mucho mayor denso? Cuando está a 4 grados centígrados. A 4 grados centígrados el agua pesa más, o sea, es de mayor densidad. Otra característica más del agua, la tensión superficial. ¿Cómo podemos entender la tensión superficial del agua? Ustedes conocerán el mosquito que transmite el dengue, que es el Aedes aegypti. Este mosquito cuando se posa en el agua no se hunde. ¿Pero por qué? Lo que hace este mosquito es caminar sobre el agua. Es más, este mosquito deja sus huevos en la superficie del agua. ¿Pero por qué el mosquito puede caminar sobre el agua? Pasa que entre las moléculas de agua se agarran muy fuerte y el mosquito puede caminar sobre ellas. Es por eso. ¿Cómo se le llama esa unión que tienen las moléculas de agua? Se le llama la fuerza de cohesión que presentan las moléculas de agua en la superficie. Aquí, unas con otras están cohesionadas. ¿Cómo se le llama esa característica que tiene el agua? Esa característica, como lo bien lo hemos dicho, se llama la tensión superficial. ¿Qué se da en la superficie? Entonces, ¿qué cosa es la tensión superficial? Es la fuerza de cohesión que presentan las moléculas de agua en la superficie. ¿Un animal grande podrá caminar sobre el agua? Sí, hay un animal que se llama el basiliscus. Es una lagartija que tiene una cola muy larga.
Lo que hace ella es que ni bien ve a su depredador, abre las patas y empieza a caminar sobre el agua. Corre sobre el agua. Lo que pasa es que el lagarto, cuando está sobre el agua, todo su peso lo distribuye equitativamente. Eso hace posible que el lagarto pueda caminar y correr sobre el agua. Nosotros podemos hacer eso, podemos hacer algo parecido. Cuando nosotros vamos a una piscina y en el agua estiramos las piernas y los brazos, flotamos. Eso hace posible que el agua soporte nuestro peso. Pero si cambiamos de posición, ya no estás distribuyendo el mismo peso en cada lado. Por ello que la tensión se rompe y empiezas a hundirte. Ahora, ¿cómo se llama ese enlace que une las dos moléculas de agua, la cual soporta y hace posible la fuerza de cohesión, o sea, la tensión superficial? Superficial. Esa fuerza de cohesión se le da un enlace. Ese enlace se llama el enlace puente de hidrógeno. El enlace que une al agua con otra molécula más se llama puente hidrógeno. Otra característica más. Cuando has ido a la playa y ha habido mucho sol y te has entrado de frente a la arena, has podido notar que la arena empieza a quemar de manera que tus pies te empiezan a arder. Por ello que corres directamente al agua y el agua, o sea el mar, está frío. Ahora la pregunta es, ¿por qué el agua está frío si el agua con la arena estuvieron expuestos al mismo tiempo cuando salió el sol? Las dos estuvieron expuestas a la misma cantidad de calor. Ahora, nada tiene que ver de que solamente sea agua y arena, sino que cuánta energía necesita el agua para calentarse. Para hacer posible de que el agua de forma líquida se vuelva gaseoso, tenemos que darle energía. Es igual cuando ustedes hierven agua. El agua tiene que llegar aproximadamente a los 100 grados y se va evaporando poco a poco. Por eso que durante el día el agua empieza a absorber muchas cantidades de calor. Y aún así de absorber demasiadas cantidades, el agua no varía mucho. O sea, referente a la temperatura. Entonces tenemos que en el día se da la absorción de energía para calentarse. Pero en la noche hace lo opuesto. Si alguna vez ustedes han ido a la playa de noche, habrán notado que el agua está calientita. Y lo que sucede en la noche es que el agua empieza a liberar energía. Entonces entendemos que en la mañana el agua está absorbiendo energía, supuestamente para calentarse, pero no varía mucho. Y lo opuesto sucede en la noche. Lo que hace el agua es enfriarse. ¿Y cómo se enfría? Liberando energía. Razón por la cual al agua se le conoce como un termorregulador. Es por eso que aquí en Perú tenemos suerte de tener una salida al mar. Hace posible que la temperatura sea promedio. Aquí en Lima no hace ni mucho calor ni mucho frío. Es una temperatura promedio. Otra característica más del agua se llama la capilaridad. La capilaridad es la capacidad de ascender por tubos delgados, llamados capilares. Aquí tenemos una planta. La planta toma agua todos los días por la raíz. Y aquí vemos un agua que entra por la raíz, sube, 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 sube y se va por la hoja en forma de vapor. Si el agua consumió 100 litros de agua, si el árbol consumió 100 litros de agua, 90 se van en forma de vapor. Pero la planta lo pierde de forma no igual como nosotros, que lo perdemos sudando. La planta lo pierde transpirando. ¿Qué es transpirar? ¿Nosotros transpiramos? Sí. Ahorita que estoy sentado hablando y ahorita que tú estás sentado escuchando, ¿estás transpirando? Claro que sí. Nosotros todo el día transpiramos. ¿Cuánta agua perdemos nosotros transpirando? Aproximadamente medio litro. Más el litro y medio que se va orinando. O sea que tenemos que tomar aproximadamente por día 2 litros para equilibrar el agua en nuestro interior. Igual que la planta que ha transpirado. La pregunta es, ¿cómo ha hecho el agua para subir desde la raíz hasta llegar hasta la hoja? Ponle 50 metros. Si la planta no tiene sensor, ¿cómo sube? El agua sube por unos tubitos delgaditos, casi microscópicos, que se llaman capilares.
En el caso de la planta se le llama xilema y floema, pero aquí lo vamos a llamar capilar. Pasa que la molécula de agua, cuando llega al tubo, se adhiere al tubo, o sea, al capilar. Y cuando se sujeta a una, se sujeta a otra. Y después otra, y otra, y otra. Y así sucesivamente, en que cada molécula de agua se une, se une, se une y empiezan a trepar. Esa fuerza en la cual la molécula de agua se adhiere al capilar se llama la fuerza de cohesión. Que diga la fuerza de adhesión. La fuerza de cohesión es la fuerza que une las dos moléculas de agua. Por ello que ello se le llama la capacidad de ascender a través de capilares. Repetimos, esa fuerza con la cual el agua se adhiere al capilar, o sea, se junta un agua, otra agua y así se va adhiriendo, cada agua sigue trepando. A esa fuerza se le llama la fuerza de adhesión, mientras que la unión que junta a dos moléculas de agua se le llama la fuerza de cohesión. Y así culminamos el video de las 5 principales características del agua. Si te gustó el video, le puedes dar clic aquí para que te suscribas, aquí abajo para que le des me gusta, o sea, en la parte de abajo del video. En el siguiente capítulo vamos a ver lo que es la bioquímica, pero las biomoléculas orgánicas. Y vamos a tocar el punto de los glúcidos. Nos vemos en el siguiente video.